anterior de la nariz se llama epístasis anterior. ¿Cuál es el procedimiento para parar esto? El taponamiento anterior. El taponamiento anterior se hace con, primero, guantes estériles. Segundo, lidocaína al 2%. 3, gasa estéril. 4, un mononilo. 5, micropolen. Y 6, una pinza de Koch o Kelly, cuba o recta, la que encuentre, ¿ya? La que encuentre. Llega el paciente con el sangrado por vía nasal anterior. El sangrado por vía nasal anterior o posterior puede, si no se trata, puede producir hipovolemia en los pacientes, decaimiento, hipotensión, trastornos de tipo cardiovascular, porque la gente se choquea, incluso hasta choquear. Llega el paciente, nosotros lo recibimos en la emergencia, exploramos la fosa nasal, la lavamos, si hay coágulos y eso, hacemos digitopresión o colocamos hielo en el lugar del sangrado para tratar de pararlo. Y posteriormente, con la ayuda de la enfermera y con todas las cosas que ya les mencioné, vamos a tratar de hacer un taponamiento anterior. Yo me coloco un par de guantes estéril, agarro una gasa estéril, la porción proximal que yo voy a utilizar para taponear la voy a ajustar con una pinza de Koch o de Kelly y voy a fijarle un mononilo 3.0. ¿Por qué 3.0? Porque el mononilo 3.0 es el que más tenemos en las emergencias. Es para suturar piel. Lo fijo aquí al comienzo de la gasa, utilizo la pinza, le echo lidocaína al 2% y voy a ir poco a poco introduciendo por la fosa nasal que está sangrando. Le dije que había que amarrar el mononilo, ¿no? Había que amarrar el mononilo en la posición proximal. Es decir, que amarramos el mononilo en la posición proximal de la gasa que voy a introducir, aplico lidocaína y con la pinza voy introduciendo lentamente, con mucho cuidado, por la fosa nasal del paciente, la gasa. Nunca utilizar algodón, siempre gasa. ¿Ya? Con el objetivo de que esto actúe como un tapón, como un vendaje compresivo. Una vez que está introducido en la fosa nasal que sangra, el mononilo se va a quedar colgando. Aquí colocamos un micropolen para taponear la fosa nasal que está sangrando y el mononilo lo fijamos aquí en la frente con un micropolen. El taponamiento va a durar de 48 a 72 horas y por 5 días le vamos a dar antibióticos al paciente. ¿Para qué? Porque como esto se comporta como un cuerpo extraño, evitar las infecciones a ese nivel. Bien, ahora, a las 72 horas también se pueden utilizar vitamina K, ácido tranexámico, con el objetivo de ayudar a que junto con este taponamiento, el vaso que está roto y los mecanismos de la coagulación, es decir, los factores de la coagulación, el fibrinógeno, las plaquetas, se vaya formando el coágulo y se vaya cerrando el sangrado. ¿Lo entienden hasta ahí? Entonces, 72 horas después, sacamos el micropolen y por el hilo vamos a dar la gasa. Y esto va a salir compactamente. Nunca utilizar algodón, porque cuando utilizamos algodón, se quedan, como se deshila, se quedan las fibras ahí, entonces puede haber infección y posteriormente a la hora de limpiar puede que sangre un poquito, porque hay que alarlo. La gasa se retira con cuidado. Una vez que retiramos con cuidado, vemos si el paciente está sangrando o no, exploramos la fosa nasal con un espéculo nasal, que la semana que viene vamos a ver eso, y si no hay sangrado, pues ahí termina todo. Ahora, en una segunda oportunidad, nosotros tenemos que citar a nuestro paciente a la consulta. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que buscar la causa del taponamiento anterior. ¿Me entienden? La causa. La causa, ustedes cuando dieron la clase vieron que habían causas locales y causas generales. ¿Y por qué tenemos que buscar la causa? Porque si no tratamos la causa por la cual el paciente está sangrando, dentro de una semana vuelve a venir, dentro de un mes vuelve a venir. Y nosotros tenemos que siempre tratar la causa que origina el sangrado. Un ejemplo, si el paciente tiene una hipertensión arterial y la causa que está provocando el sangrado es el aumento de la presión, ¿qué tenemos que hacer? Regular la presión arterial, tratar la presión arterial y bajar los niveles de presión para que no sangre por la nariz. ¿Lo entendieron? Si está con fiebre,
alta y está sangrando por la nariz, tenemos que regular la fiebre, bajar la temperatura y así ir evaluando cada una de las causas locales y de las causas generales. ¿Hasta ahí? ¿Dudas? ¿Dudas? No hay duda. Después lo van a practicar. Bien, siempre se taponea la fosa nasal que esté sangrando, pero si las dos están sangrando, se taponean las dos. ¿Por dónde respira el paciente? Por la boca. No queda de otra. Vamos ahora al taponamiento posterior. El taponamiento posterior no es más que el sangrado por la fosa nasal posterior. Este sangrado por la fosa nasal posterior es menos frecuente que el anterior, pero este se comporta más agresivamente. Esto es una emergencia si no la tratamos, porque si no la tratamos esto se puede convertir en un hipovolemia, un shock hipovolémico y el paciente fallecer. Bien, entonces el paciente está sangrando por la región posterior de la fosa nasal, es decir, por la comunicación que tiene la fosa nasal con la faringe nasal, es decir, por la nasofaringe, por atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Primero que nada, vamos a colocarnos guantes estériles. Segundo, vamos a utilizar una sonda Foley, ¿ya? Que va a depender su medida del paciente. Si es un paciente adulto, podemos utilizar una 14 o una 16. Vamos a utilizar solución fisiológica, 10 ml de solución fisiológica. Vamos a utilizar lidocaína al 2%. Y una vez que llegue el paciente, vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior. Vamos a revisar la fosa nasal, vamos a revisar la boca. El paciente puede llegar refiriendo que tiene náusea, que tiene vómito, o que está escupiendo con sangre, o que tiene melena, porque puede que esté sangrando unos días atrás, y al estar sangrando unos días atrás se traga la sangre, pasa por el sistema digestivo, y llega al ano, hace caquita y hace melena, y esa sangre negra no es porque tenga una úlcera, una varice esofágica o una gastritis sangrante, no, es que la sangre proveniente de la región posterior de la fosa nasal se deglute y va al intestino y las enzimas actúan sobre ella y la ponen de color negro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el taponamiento posterior? Nos colocamos los guantes, por supuesto tenemos que calmar a nuestro paciente porque es importante la relación médico-paciente. ¿Cómo lo calmamos? Calmamos. Bueno, diciéndole que esto no es un procedimiento invasivo, que vamos a tratar de resolver esa situación, que nosotros somos profesionales, que estamos preparados y que esto no va a traer otra complicación que no sea una molestia a la hora de pasar la sonda. Lo sentamos, nunca acostado, y posteriormente con guantes estériles pasamos la sonda vesical. La sonda vesical, lo primero que tenemos que saber es que cuando vayamos a pasar la sonda vesical debemos pasar justo la que es. Es decir, hay quienes miden la sonda vesical desde la fosa nasal hasta el lóbulo y eso es lo que pasa. Otros van desde la entrada de la fosa nasal hasta la raíz, hacen un giro aquí a nivel del ángulo de la ceja y aquí a nivel del ángulo del ojo bajan de nuevo y el surco que divide el labio superior del inferior hasta ahí y eso es lo que pasa. ¿Por qué? Otros que hacen, le dicen a la enfermera que el paciente que abre la boca van pasando la sonda y cuando la sonda llega ya a nivel de la boca, entonces la faringe que está en relación con la boca, así la orofaringe, pues ahí paran y insuflan con solución fisiológica la sonda. ¿Por qué no seguir hacia abajo? Porque puede dar náusea, puede dar vómito, puede dar tos, si toca la tráquea tose, porque el reflejo de la tos se produce. Entonces ya cuando está a nivel de la boca, pues nosotros procedemos a insuflar el balón de la sonda. Acuérdense que la sonda Foley tiene dos lumen, un lumen principal, pues donde sale el orine, y un lumen auxiliar que se utiliza para insuflar el balón. Antes de colocarla, probar que sirva la sonda, ¿ya? Para no tener que sirve la sonda, si sirve la sonda no hay problema. Porque si la colocamos sin probar y posteriormente la sonda no está dañada, entonces volver a retirarla, volver a pasarla genera pérdida de tiempo y además molestia en el paciente. Una vez que ya tenemos listo el procedimiento, con guantes estériles, una sonda vesical estéril, aplicamos lidocaína a entrada y vamos a pasar la sonda por la fosa nasal. Pasamos la sonda por la fosa nasal. ¿Está pasando?
Es un poquito complejo porque esto es un muñeco de práctica y esto es fibra de vidrio y es más estrecho, es seca. Pero ya en el ser humano, con lidocaína, con la rinorrea que nosotros tenemos, la mucosa húmeda, es más fácil pasar. Pero el procedimiento es así. Pasamos. ¿No ves cómo está pasando? Sí. Ya cuando llega a nivel de la boca, ahí paramos. ¿Qué hacemos posteriormente? Insuflamos 10 ml de solución fisiológica. Y una vez que esté insuflada el balón, retiramos el balón hacia adelante. ¿Cuál es la idea? De que ese balón se introduzca en la faringe nasal. Así que llegue a la fosa nasal por la región posterior, por la faringe nasal. Se impacte ahí a la entrada o la salida de la fosa nasal en comunicación con la faringe y a ese nivel haga un vendaje compresivo. Comprima la mucosa para parar el sangrado de la pterigopalatina, que creo que, si no me equivoco, ella es la que sangra por ahí. ¿Me entendieron? Esa sondita se retira un poquito hacia adelante para que haya presión ahí arriba, se fija con microporen aquí en la frente y se deja 72 horas. Una vez que está 72 horas ahí, ¿qué hacemos a las 72 horas? Bueno, el paciente tiene que estar 5 días con antibióticos. ¿Por qué? Porque esto es un cuerpo extraño, la gasa es un cuerpo extraño. Entonces, para evitar una infección sobreañadida, le ponemos antibiótico. ¿Qué antibiótico le da a la vía aérea superior y que es efectivo al oído, a la fosa nasal, a la mamita? La penicilina. Semisintética, por vía oral, por vía endovenosa, intramuscular. Amoxicilina, bien, le da bien. Si es alérgico, claritromicina, acitromicina, ¿me entienden? Y una vez que ya pasan las 72 horas, yo retiro la sonda. Quito el microporen, desinflo la sonda y retiro la sondita. ¿Ya? Con mucho cuidado. Y posteriormente me dedico a revisar la orofaringe para ver si por el cabum está cayendo sangre roja, que me indique que hay sangrado o no. No hay sangrado, perfecto. Durante el proceso de taponamiento, durante esos 3 a 5 días, utilizo vitamina K, alcancilato y ácido tranexámico, igual que allí también, porque esos son precursores del coágulo que permite que junto con la presión que estamos ejerciendo, con la gasa y con la sonda vesical, en el lugar del sangrado, eso actúa como un vendaje compresivo que junto con el fibrinógeno, los factores de la coagulación, la plaqueta, se vaya formando la fibrina esa que haga el coágulo y regenere el vaso. Ya, una vez que yo hago los 2 taponamientos, en una segunda oportunidad, tanto en el anterior como en el posterior, yo me voy a reunir con mi paciente. ¿Y qué voy a hacer? Explicarle que yo tengo que buscar desde el punto de vista médico cuál es la causa que genera la epístase anterior o la posterior. Porque si yo no trato la causa, él va a seguir viniendo a mi consulta. Ustedes vieron que las causas eran locales y causas generales. Dentro de las locales les voy a poner un solo ejemplo. Si el paciente es hipertenso y está con la presión alta y está sangrando con la nariz, ¿qué tengo que hacer? Tratar la presión. Bajar la presión. ¿Entendieron? Ahora, en caso de que yo lo taponé, si quite el tapón en ambos y siga sangrando, ¿qué tengo que hacer? Volver a taponear y remitir a un hospital de tercer nivel, porque ya entonces yo necesito de la asistencia de un máxilo y de un otorrino, porque ya el procedimiento va a necesitar ligadura de la arteria. ¿Ya? Va a necesitar ligadura de la arteria. Y eso se hace en un hospital de tercer nivel porque hay que sedar al paciente, hay que hacer una serie de procedimientos quirúrgicos que hay que hacerlo. Pero es bueno que ustedes sepan que el ejercicio el aprender a hacer el taponamiento anterior, y en este caso el posterior, le va a ayudar a ustedes a salvar vidas, porque esta gente hacen hipovolemia, hacen shock hipovolémico y se mueren. Entonces nosotros tenemos que parar eso, hacer laboratorio, ver cómo está la hemoglobina, ver cómo está el hematocrito, poner sangre en caso que necesite, plasma fresco en caso que necesite, y hacer todo lo que en nuestras manos está para salvar la vida del paciente. ¿Hasta ahí duda? Ya, eso es lo que tienen que aprender.